mucho para analizar sobre estos datos oficiales que presentó ayer el Ministerio del Interior. Ya estoy en compañía de Diego Sanjurjo, docente, investigador, politólogo especializado en políticas de seguridad y armas. Gracias por estos minutos. Hola Valentina, ¿cómo estás? Bueno, empecemos por estas cifras que se conocieron ayer. Ya se venía viendo que lo que iba a presentar el Ministerio del Interior iba a ser un incremento récord de los delitos que se vio en 2018, que vamos a ver si se mantiene en 2019. ¿Qué primeras conclusiones uno puede sacar de ver este incremento tan fuerte en los principales delitos violentos? Bueno, muy preocupante, ¿no? Sin duda. A ver, ya hace varios meses, cuando teníamos los datos del primer semestre de 2018, ya vimos que había un repunte muy importante, inusual. Es decir, el delito contra la propiedad viene creciendo de manera gradual desde los años 90. Los homicidios empiezan a crecer en el año 2010, 2011. Baja de vez en cuando, pero la tendencia es al alza. Pero a partir del año 2018 se da realmente un cambio muy importante, ¿no? Casi el 50%. Yo ya hace varios meses que hablaba de una epidemia de homicidios, que es cuando supera la tasa de 10 por cada 100.000 habitantes. La Organización Mundial de la Salud lo determina incluso. Tal cual, sí, sí. Es decir, se habla de una epidemia de homicidios, lo cual ya nos habla de una emergencia. Y en este caso hemos llegado casi a 12. Para que el público tenga conciencia, estamos hablando de la cuarta tasa de homicidios más alta de América del Sur. Es decir, solo Venezuela, Brasil y Colombia tienen una tasa más alta de homicidios que nosotros. Esto es bien interesante porque durante mucho tiempo la población sentía, y se habló mucho de la sensación de inseguridad, y eso generó debate, que estaba creciendo el delito, pero por el otro lado el gobierno repetía, y la administración de Bonomi lo hizo muchas veces, Uruguay sigue siendo, en relación a otros países de la región y de América Latina en particular, un oasis en el que sí están creciendo los delitos, pero seguimos siendo mejores que el resto, digamos. Eso parece estar cambiando. ¿Estamos cambiando como sociedad, digamos? Sí, no sé si estamos cambiando como sociedad. Lo que es seguro es que no es una sensación. Lo que es seguro es que nunca fue una sensación. Hay una sensación, es decir, la inseguridad tiene un perfil objetivo y uno subjetivo, por supuesto. Pero siempre fue más que una sensación, siempre fue una realidad. El delito siempre ha aumentado desde los años 90 para acá y en los últimos años sobre todo. Ahora, hay un tema que es, los datos ayer los repasaba el Ministerio del Interior, hay ciertas diferencias estadísticas, pero la policía dice hay que confiar en datos que son reservados todavía por la investigación. 60% de los homicidios son por... no llaman ajuste de cuenta, dicen conflictos entre bandas criminales. Y entonces uno se pregunta ahí, bueno, ¿qué es lo que está pasando con el combate a las bandas criminales? Porque han habido algunas señales de que se intentan hacer otros operativos, el ejemplo de los Mirador, pero bueno, ¿qué es lo que está pasando ahí? A ver, acá hay una cosa que me preocupa mucho, quiero decirla. El Ministerio publicó dos reportes distintos. Uno que era con datos, con estadísticas, que era correcto, diría yo, y otro una presentación que está dando vueltas a internet que hacen ellos. ¿Qué problema hay? Que en la presentación que hacen ellos dicen que el 60% son crímenes delitos entre criminales. En realidad los datos no dicen eso, dicen que el 40% son delitos entre criminales. Hay un 20% que no se sabe bien qué sucedió. Se puede intuir, se podría decir que muchos de ellos son conflictos entre criminales porque son más difíciles de investigar, en el sentido de que no hay testigos por lo general que digan lo que pasó. Pero ojo, hay un 20% que no se sabe lo que son. Y es muy peligroso cuando empezamos a mover las cifras. Es peligroso. Yo no quiero decir nada, pero es peligroso. Cuidado con eso. Bien, no, es bien interesante porque hay ahí como una disociación entre lo que el propio observatorio, que depende del Ministerio del Interior, dice y lo que después dice la policía, y cuánto de eso se puede atribuir a conflictos entre criminales. De todas maneras, ¿hay evidencia, hay algún tipo de evidencia de que cuando cambia el sistema de justicia pueda haber un cambio tan fuerte en la cantidad de delitos, de rapiñas, de homicidios? Porque esa parece ser como la gran justificación que utiliza el Ministerio del Interior. Pasó el efecto noviembre, cambió el Código del Proceso Penal y se dispararon los delitos. Sí, a ver, el crecimiento venía al alza desde allá hace mucho tiempo, ¿no? De vuelta, el delito contra la propiedad, las rapiñas, los hurtos, los robos de casas, de autos, desde los años 90, que viene aumentando y cada vez de forma más rápida. Ahora, los homicidios empiezan en el 2011. Desde finales de 2017 parece que las cifras explotan. ¿Se puede explicar con un cambio institucional? Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque tenemos personas que delinquen por un lado, pero también tenemos un pool mucho mayor de potenciales delincuentes, personas que les gustaría a lo mejor salir a delinquir, pero tienen miedo de ser atrapados y tienen miedo de las sanciones.
a medida que hay cada vez más personas delinquiendo, la efectividad real de la policía disminuye, porque los policías tienen que ocuparse de más personas, de más delitos, ¿verdad? Claro. Por tanto, cada vez se suma más gente. Ahora, cuando a final del 2017 cambia el Código de Proceso Penal, ya sea real o sea solo una percepción, pero lo que se transmite a la población de repente es que la sanción ya no existe, porque en muchos casos te vas libre a tu casa y podés, si quisieras, delinquir al día siguiente. Por tanto, yo concuerdo con el ministro en que a partir de ese momento hubo un cambio sustancial que motivó a muchos potenciales delincuentes a sumarse al delito. O sea, el efecto contagio puede ser una realidad en el mundo delictivo. O sea, un delincuente que está ahí en duda de si salgo o no salgo a delinquir, puede decir, las penas de repente son más fáciles, o tal vez termino con una libertad vigilada y no pasa nada, y eso lo incentiva a delinquir. A ver, sin duda. Es decir, cuando hablamos a lo mejor de si una persona tiene que estar 1 año en la cárcel o tiene que estar 1 y medio, o si tiene que estar 2 o tiene que estar 4, capaz que no hay mucha diferencia, porque el trauma, el miedo, viene de la sanción, que es ir a la cárcel. Ahora, cuando personas en tu entorno son aprendidas, es decir, la policía los atrapa, van al juzgado y luego quedan libres y vuelven y te lo cuentan, por supuesto, eso ya es sentido común, es racionalidad de cada individuo. Ahí cambia la ecuación. Sin duda, hay personas que de repente dicen, bueno, entonces me subo una moto a delinquir porque... En estos días que el debate político está muy centrado en temas de seguridad, se ha repetido muchas veces, y es una crítica que se hace recurrentemente de la oposición, el Ministerio del Interior nunca tuvo tanto presupuesto como ahora, y sin embargo no puede. Y hay una cosa que tú decías al pasar recién, que es hay más cantidad de gente delinquiendo. Entonces, ese argumento queda invalidado por la propia realidad. Me refiero a que ya el presupuesto que teníamos hasta ahora ya no es suficiente para la nueva realidad. No, a ver, lo que no hemos hecho en este país claramente bien, y lo muestran las cifras, ya no es una opinión, lo muestran las cifras, es por un lado contener a los delincuentes. Ahí por supuesto que tiene mucho que ver el Ministerio del Interior, pero a su vez claramente no hemos hecho muy atractivos los caminos de vida legales y alternativos de muchas personas. Es decir, nuestra educación está en crisis desde hace décadas y no la cambiamos. El trabajo no vamos bien en esa área tampoco. Tenemos una pérdida, también una disociación cultural entre grupos de personas que piensan y que viven de forma muy distinta. Y bueno, y a su vez no somos capaces de efectivamente controlar el delito, lo dicen las cifras. Por tanto, que si él ha hecho todo bien o todo mal el ministerio, y bueno, yo creo que ha hecho algunas decisiones que son correctas, ha invertido mucho, ha profesionalizado a la policía, está lejísimos de lo que deberíamos tener, pero se ha mejorado mucho, por supuesto. Pero la realidad también está... Pero la realidad nos muestra que los resultados son nefastos, no hay otra manera de describirlo. Es decir, los datos son nefastos. Y entonces, ¿cómo se sale de eso? ¿Cuál podría ser, de acuerdo a la evidencia internacional, de repente, la manera de dar un quiebre? Porque ahora hay mucho análisis de qué terrible lo que pasó, pero uno se pregunta, bueno, ¿y ahora qué? ¿Cómo se para esta situación creciente de más individuos que salen a delinquir y a su vez más dificultades para reprimir el delito? Bueno, siempre hablamos, ¿no?, sobre respuestas multidimensionales, y en realidad lo que queremos decir, que es cada vez más difícil, es que hay que arreglarlo prácticamente todo. Es decir, tenemos una policía que está cada vez más preparada, pero no lo suficientemente preparada como para atrapar a los delincuentes y no persuadirlos de no cometer delitos. Tenemos un sistema penal que es un desastre, donde realmente en la mayoría de los casos las personas entran y no se rehabilitan, ¿verdad? Tenemos un sistema penal en el cual si le damos pena de cárcel, la persona probablemente salga peor, y si no le damos pena de cárcel, no hay un sistema de penas alternativas que se ocupen de que esa persona se rehabilite, sino que simplemente se va para su casa. Es decir, hay que construir todo un sistema de penas alternativas que funcione y arreglar el sistema penal que tenemos. Y a su vez tenemos un problema educativo donde yo diría que el 99% de los delincuentes no terminan ni siquiera el liceo. Por tanto, es la misma persona que a lo mejor tiene a su padre en la cárcel y que se cría en un hogar monoparental donde recibe muy poca atención, que luego va a la escuela, que luego en el liceo ya sale del sistema educativo, la misma que termina robando y que luego va a la cárcel, y bueno, es un círculo, ¿no? Si no cambiamos los problemas que ya todos sabemos que tenemos, es evidente que vamos a peor. Y lo más preocupante es que cuanto más aumenta el delito, menor es la efectividad de la policía y por tanto más difícil es darle vuelta. Así que ojo, porque ya nos estamos metiendo en una tendencia que a lo mejor no podemos revertir. Diego Sanjurjo, muchas gracias por este análisis. Gracias a vos.